El tema de hoy le hemos puesto por título Reformando nuestra vida, porque necesitamos nosotros volver a lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? Nosotros como seres humanos, pues muchas veces buscamos por caminos distintos, muchas veces no el camino de Dios, o a veces estamos quizás leyendo la Biblia, yendo a los cultos, pero no queremos seguir el camino que Dios quiere para nosotros, sino seguimos el camino que a nosotros nos parece. Muchas veces el hacer eso, buscar un camino conforme a lo que nosotros queremos, muchas veces es hacer, inventarnos un Dios que muchas veces no es el Dios de la Biblia, sino es un Dios que nosotros interpretamos conforme a nuestros pensamientos, creyendo que es el Dios de la Biblia. No, y muchas veces si nosotros hacemos eso, aunque estemos en la iglesia, estemos en el templo, estemos en la congregación, muchas veces estamos alejados de nuestro Dios. Y Dios no quiere eso, Dios quiere que nosotros nos volvamos a Él, que nosotros vengamos a Él para que en Él nosotros encontremos dirección siempre, para que en Él nosotros siempre andemos conforme a su voluntad y así nosotros poder ser personas que andamos conforme a la voluntad de nuestro Dios. Porque si nosotros andamos en nuestra voluntad y no andamos en la voluntad de nuestro Dios, podemos nosotros caer en error, pero Dios quiere que nosotros no caigamos en error, sino que nosotros vengamos a Él siempre con la actitud de siempre dejarnos, de siempre de aceptar su voluntad y así poder andar conforme a lo que Él quiere que nosotros andemos. Hoy nosotros vamos a empezar leyendo la palabra de nuestro Dios en un versículo que conocemos mucho, que es el Romanos 12:2, pero lo vamos a leer en la versión, en nueva traducción, para que nosotros veamos un poquito más de lo que dice este versículo. Dice la palabra de nuestro Dios: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Este versículo es un versículo muy conocido. Nosotros regularmente pues leemos la versión Reina Valera, que dice que no, dice la palabra de nuestro Dios, no os acostumbréis a este siglo, más bien transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta versión nos amplía más esa visión del versículo, de lo que Dios inspiró por medio de su Espíritu Santo al apóstol Pablo para escribir aquí. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Muchas veces nosotros, repito, andamos en un camino, muchas veces por lo que hemos aprendido, porque aprendimos una manera de pensar y muchas veces esa manera de pensar es conforme al mundo, conforme nos enseñaron en el mundo, conforme nos enseñaron en la tradición, en la cultura, conforme nos enseñaron en la religión. Pero Dios quiere que nosotros rompamos eso. Dios quiere que atendamos a Él, que nos volvamos a Él y que andemos en su camino. Dice la palabra, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Tenemos que nosotros reflexionar en lo que nosotros estamos haciendo, en cómo nos estamos comportando. Hay un versículo en la Biblia que nos dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y si conoceréis la verdad, dice, la verdad os hará libre. La verdad es el Señor Jesús. Aquí nosotros vamos a seguir al Señor Jesús. ¿En dónde encontramos libertad? En el Señor Jesús. Cuando nosotros dejamos entrar al Señor Jesús a nuestra vida, Él nos da libertad para ver cómo nosotros nos estamos comportando y si nosotros estamos haciendo algo que no es conforme a su voluntad y que puede estar siendo conforme a lo que el mundo está haciendo, está acostumbrado a hacer. Nosotros al rendirnos al Señor Jesús, nosotros tenemos libertad para discernir, tenemos libertad de ver cómo nosotros nos estamos comportando. Muchas veces nosotros decimos que es nuestra conciencia, sí,
porque dice la palabra que por medio del Espíritu Dios nos habla a nosotros y esa es la conciencia que nosotros conocemos. Cuando nos dice esto no está bien, esto no está bien, esto no está bien, y cuando hay a veces también que nos dice algo nuestra conciencia, nuestra forma de pensar, que algo no está bien. Y pues vamos a la Biblia y ahí vemos, por ejemplo, la forma de adorar que tenemos nosotros, que algunos dicen, no, es que ustedes hacen mucho escándalo, ustedes hacen mucho esto, mucho el otro. A lo mejor, y hay partes en donde sí se hace eso, pero nosotros lo hacemos conforme al regocijo que nosotros sentimos y la palabra nos dice que nosotros debemos de adorar a Dios con nuestras palmas, con trompeta, con pandero, con címbalos y pues eso pues hacía ruido, ¿verdad? Pero eso se hacía conforme a un corazón agradecido, un corazón gozoso en el Señor. Sí hay maneras en las cuales no se debería, que ya se sobrepasa el límite, que ya no es algo agradable, no solamente para nosotros, sino para nuestro Dios. Pero tenemos la libertad de nosotros reflexionar en cómo estamos nosotros, cómo nos estamos nosotros comportando, si estamos verdaderamente haciendo lo que a Dios le agrada. Dice la palabra, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Hay algunas cosas que se nos han hecho costumbre, que ya las hacemos por costumbre, ya no las hacemos por amor a Dios, ya no las hacemos por una rendición, ya no lo hacemos como honra a nuestro Dios, sino ya por costumbre. A veces nosotros ya nos hemos acostumbrado a ir los domingos a la iglesia, a veces ya nosotros nos hemos acostumbrado a solamente ir el día de la semana al templo, a veces nosotros ya nos acostumbramos a decir gracias Dios y ya, sí, debemos de ser agradecidos, pero que no sea por costumbre, que no sea algo rutinario, sino que salga de ti, decirle gracias Dios, pero hacerlo de corazón, hacerlo verdaderamente. Tenemos que nosotros reflexionar. A veces, y se los digo porque también me ha pasado, que a veces siento que he estado siendo repetitivo en la forma de orar, que nada más me he hecho quizás una manera, una forma de orar, y a veces reflexiono cuando estoy en la misma oración y vuelvo a empezar, porque ya me he dado cuenta que en momentos así me pasa. Entonces, tenemos que nosotros reflexionar en eso. No quiere decir que porque nosotros estemos acá no pasamos por esto. Claro que pasamos y llega el momento en el cual posiblemente nos estamos acostumbrando, estamos haciendo cosas por costumbre, pero si nosotros creemos en el Señor Jesús, Él está ahí por medio de su Espíritu Santo diciéndonos a nosotros, mira, esto ya se te hizo costumbre, esto ya lo estás haciendo nada más mecanizado. Dios no quiere eso, porque eso es lo que hace el mundo. El mundo te mecaniza, el mundo te lleva en una costumbre que muchas veces ha llamado religión y Dios no quiere eso. Dios quiere que tengamos una relación con Él, de adorarle, de orar, de contarle, de platicar con Él, para que nosotros tengamos, como dice el versículo de Apocalipsis 3:20, que se refiere a una relación que Jesús quiere tener con nosotros, que es cenar con Él y cenar con, nosotros con Él, o sea, tener esa comunión, esa intimidad en lo que es la comida. Dios quiere que nosotros así hagamos. Cuando estamos leyendo la palabra, nos estamos alimentando, pero muchas veces nosotros queremos dejar a Dios fuera de ahí, sino que nada más leemos. No, no lo hagamos por costumbre porque eso puede ser, o eso es muy peligroso para nosotros. Entonces, tenemos que reflexionar. Repito, yo también he pasado por eso. No quiere decir que porque estemos acá no lo pasamos. Lo pasamos. Y como lo pasamos, lo vivimos y Dios nos los hace ver, también lo compartimos con ustedes o lo comparto con ustedes porque yo sé que también pueden estar pasando por eso. Pero Dios es bueno y en cada momento llega a nuestras vidas con palabras así que, como decía al principio, pueden ser disciplina, pero cuando Dios disciplina es porque nos ama. Cuando Dios nos exhorta es porque nos ama. Cuando Dios nos hace ver lo que nosotros estamos haciendo es porque nos ama. Así que
esto no lo tomen a mal, sino tómenlo a bien. Repito, a mí también me ha pasado, me pasó, y pues como me pasó, también Dios me lo hizo ver, y también por eso lo comparto con ustedes, por amor, porque yo sé que pueden estar pasando por eso, que quizás se han acostumbrado a hacer algo y no lo hacen ya con esa, con esa rendición, sino lo hacen por costumbre, pero Dios no quiere eso. Dice, más bien dejen que Dios los transforme, fíjense, más bien dejen que Dios los transforme, dice la palabra, en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. A veces nuestra manera de pensar ya ha sido mecanizada o ya ha sido contaminada con las cosas del mundo. Pero hoy Dios nos dice, déjense transformar, pero por Dios, por su palabra. Y yo sé que Él va a hacer grandes maravillas en su vida. Dice, más bien dejen que Dios los transforme. ¿Quién es el que nos transforma a nosotros? Dios. No somos nosotros, es Dios el que nos transforma. Repito, a mí también me ha pasado cosas de esta, pero Dios en su infinita misericordia da el punto en el cual dice, mira esto. Y no me dice, te obligo a hacerlo, no, me hace verlo. Y cuando me hace verlo, pues está en mí decir, Dios, necesito que tú me ayudes con esto. Y Él lo hace. Y dice, les transforma en personas nuevas, porque Dios así lo hace. Dios es un Dios de cosas nuevas, un Dios de vidas nuevas, porque Dios lo hace. Para Dios nada es imposible. Dice, al cambiarles la manera de pensar. La manera en que nosotros pensamos, en que quizá ya nos acostumbramos o nos adoctrinaron, tiene un punto en el cual puede ser cambiada, puede ser transformada, pero ese punto solamente lo hace Dios. Ese momento solo lo hace Dios. Y tenemos que nosotros, como dice, dejarnos. Por eso dice, más bien dejen. Dios no te va a obligar, Dios te va a hablar. Y pues solamente Dios sabe hasta qué punto te va a hablar. Pero si hoy Dios te está hablando, si hoy Dios nos está hablando, es porque nos ha dado la oportunidad de que dejemos que Él nos transforme porque Él quiere hacerlo. Él quiere dejar que transformen nuestra forma de pensar. Dice, entonces aprenderán a conocer. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? ¿Quieres conocer el propósito que Dios tiene para tu vida? Déjate transformar por Él. Porque dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, para nosotros. ¿Cómo queremos nosotros conocer la voluntad de Dios? Tenemos que dejar que Dios nos transforme nuestra manera de pensar. Dice, la cual es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es perfecta, la voluntad de Dios no tiene errores, la voluntad de Dios es buena, no es mala, como muchos dicen. No es que yo no leo la Biblia, yo no voy a la iglesia porque ahí me prohíben muchas cosas. No te las prohíbe, la Biblia dice, todo te es lícito, pero no todo te conviene, no todo te edifica. Y no debes de dejar que eso te destruya, porque, repito, tenemos la libertad de ver si esas cosas están siendo buenas para nosotros y agradables a Dios. Y lo que es la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es buena, no es mala, es agradable, no es como dicen algunos, no, es que eso no me gusta, es que los cristianos son amargados, no se divierten. No, en nosotros hay gozo, hay alegría, pero no es igual que la del mundo. No nos comportamos iguales, no bailamos lo mismo, no consumimos lo mismo, porque sabemos que nuestro gozo está en el Señor, nuestra alegría está en el Señor. Y si tú quieres conocer esa alegría, la voluntad de Dios para tu vida, tienes que dejar que Él te transforme. Por eso nosotros compartimos todas estas cosas porque la hemos pasado, porque pues yo tenía una manera de pensar distinta, la cual pues por el mundo, por mis malas acciones, mis malas decisiones, pero al momento de venir al Señor, Él nos va transformando, Él nos va renovando, Él va reformando nuestra vida para que nosotros andemos conforme a su voluntad. Y a veces nosotros pues a veces no sabemos, como repito, que nosotros andamos en cosas malas. A veces podemos estar en la iglesia,
pero ya nos hicimos un Dios conforme a nuestros pensamientos. No nos hicimos del Dios de la Biblia, no creemos en Él, sino en un Dios conforme a nuestro pensamiento, conforme a nuestros criterios, que esto sí está bien, esto no, esto sí le agrada a Dios, esto no. No, debemos nosotros meternos a la palabra. Y vamos nosotros a leer una historia que está en Segunda de Crónicas, del capítulo 1, vamos a empezar leyendo, vamos a leer del 1 bueno, vamos a leer al 7, dice la palabra de nuestro Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta bonita tarde. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo: Oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, y sin sacerdote que enseñara, sin sacerdote que enseñara, y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Aquí vemos en esta historia un profeta hablándole a un rey, al rey Asa. El rey Asa era el bisnieto, el tataranieto del rey Salomón. El rey Salomón tuvo a su hijo Roboán, el rey Roboán tuvo a su hijo, se me fue el nombre, y este tuvo de hijo a Asa, que era el rey en este momento. Entonces, dice la palabra de nuestro Dios que vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, un profeta en ese tiempo, que le iba a hablar a Asa. Asa, en ese momento en el cual iba llegando a Jerusalén, venía de una guerra impresionante. ¿Por qué? Porque dice la palabra que los iban a atacar los etíopes y eran 1,000,000 de soldados contra un pueblo muy pequeño en número, dice la palabra, pero que en ese momento el rey Asa oró a Dios. Ellos no estaban bien delante de Dios. Ellos estaban acostumbrados a muchas cosas, a los ídolos, las costumbres paganas que la abuela del rey Asa había metido sobre Jerusalén, que tanto el rey Roboán como su hijo habían permitido. Pero el rey Asa tenía algo que él temía a Dios, que él conocía a Dios, que él quería conocer a Dios. Y cuando se vio en esa aflicción tan grande, dice que él clamó a Dios. ¿Cuántos de nosotros muchas veces hemos estado en una aflicción muy grande y clamamos a Dios? Le pedimos ayuda a Dios y Dios nos ayuda. A lo mejor tú pasaste una situación o estás pasando una situación en la cual le dijiste a Dios: Dios, ayúdame. Y Dios te ha ayudado. Pero llega el momento en el cual Dios también te manda un mensaje, como el mensaje que le mandó Dios al rey Asa por medio del profeta Azarías. Dice: y salió al encuentro de Asa y dijo: Oídme, Asa, y todo Judá y todo Benjamín, Jehová estará con vosotros. Dios en este momento te dice, si tú estás escuchando, te dice, Dios estará contigo. Pero fíjate lo que dice: si vosotros estuvierais con él. Ojo, muchos se nos dice, no, que Dios estará contigo. Pero a veces no se nos dice, si tú estuvieras con él, si tú te rindes a él, si tú dejas que Dios te transforme, si tú dejas que Dios haga en ti, si tú dejas que Dios te guíe, si tú dejas que Dios reforme tu vida, Dios estará contigo. Es una promesa que a todos se nos hace. Pero ¿qué dice? Si nosotros estamos con él. Fíjense, la promesa primero, pero nos da una condición. Y no es para obligarte, sino es para que tú sepas que Dios es misericordioso. Pero Él quiere que nosotros
por voluntad, como lo veíamos hace rato, dejemos que Él nos guíe. Dejemos que Él esté en nuestra vida. Dice la palabra. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, Él también os dejará. Dios ha respondido oraciones a nuestra vida. Le hemos clamado, hemos pedido ayuda y Él ha respondido, como con Asa. Lo pueden leer en el capítulo 14, en los últimos versículos, donde habla la historia del rey Asa, donde vencieron, pues gracias a Dios, al millón de etíopes, porque ahí lo dice la Biblia. Así Dios nos ha ayudado muchas veces a nosotros. Pero Dios no solamente nos quiere ayudar, sino quiere estar en nuestra vida. Quiere que nosotros rindamos nuestra vida a Él. Quiere que nosotros nos abramos a Él para que Él esté en nosotros. Y cuando nosotros necesitemos de la ayuda de Dios, no porque Dios se vaya, porque muchas veces se nos dice, no, es que Dios te visita y Dios te visita hoy, no, Dios está con nosotros, está alrededor de nosotros, pero muchas veces nosotros estamos con Él. Por eso nos dice, Dios estará contigo, pero si tú estuvieres con Él, si nosotros estamos con Él, dice, y si le buscaremos, será hallado de nosotros. Si le buscamos, será hallado de nosotros. Pero si estamos con Él. Y no porque Dios se esconda, no porque Dios se vaya, sino porque muchas veces nosotros no venimos a Él. No solamente en la necesidad, porque a veces, y si le buscares, a veces pensamos, cuando ya venga una aflicción, voy a buscar a Dios. Pero recuerda, ¿qué decía un pedacito, un poquito antes? Si estuvieres con Él. ¿Qué quiere decir eso? Que nos invita a tener una relación con Él. Y no solamente para el momento de aflicciones, sino para todo momento. ¿Cuántos de nosotros estamos pasando todos los días una relación con Dios? Y eso tiene que ver con lo que veíamos hace rato, que muchas veces hacemos las cosas por costumbre, no por relación, no por una comunión con Dios, sino por costumbre. Oramos por costumbre, cantamos por costumbre, leemos por costumbre, vamos a la iglesia por costumbre. Dios no quiere eso. Dios quiere que estemos con Él en una comunión constante con Él. Y se puede estar en una comunión constante, porque la comunión con Dios no es nada más en lo secreto, estar tú hincado orando, sino es en tu día vivir. Cuando tienes en tu pensamiento hacer todo para la gloria de Dios, estás en una constante comunión con Él, no en una costumbre. Dice, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, Él también os dejará. Ya Dios había ayudado a Asa a derrotar un ejército de 1,000,000 de soldados. Ellos eran poquitos, los eran como 10-1, porque no recuerdo la cifra exactamente. Muchas veces así nosotros hemos visto alguna situación súper difícil y Dios nos ha ayudado, pero dejamos a Dios. Porque como ya nos ayudó, ya lo dejamos. No, Dios quiere que nosotros vengamos a Él. Dice el versículo 3, fíjense, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Lo que les decía, a veces nosotros, el pueblo de Israel estaba en la tierra prometida, pero estaban sin verdadero Dios. Porque a veces nosotros nos hacemos un Dios a nuestra manera, no al Dios de la Biblia. A veces nosotros nos hacemos del Dios de la religión y no el verdadero Dios de la Biblia, el creador, el Padre. No nos hacemos del verdadero Dios. Y a veces así estamos. Pero Dios no quiere que nosotros estemos sin el verdadero Dios, sin Él. Porque a veces, repito, estamos con un Dios que nos hemos hecho a nuestro criterio. Nos hemos hecho un Dios conforme a religiones, a doctrinas, no conforme al Dios de la Biblia. Dice, y sin sacerdote que enseñare y sin ley. A veces nosotros no nos dejamos, o a veces dicen las personas, no, es que yo no voy a la iglesia, yo no voy al templo, porque el pastor pues es humano y ese comete errores, comete pecado. O como algunos dicen, no, es que pues el pastor es un pecador porque tiene mujer.
porque algunos piensan que los que enseñan, los sacerdotes, deberían ser los que no tienen mujer. No, la Biblia nos enseña que el apóstol Pedro tenía su mujer y que iba con él a todos lados, lo dice el apóstol Pablo. No lo dice Pedro, lo dice el apóstol Pablo, el cual sí, él tuvo ese don de la abstinencia, él se quedó soltero y él pues también invitaba, pero no te obligaba. Decía, es bueno que no te cases, pero también es bueno que te cases, o sea, no es pecado. Dice la palabra, y sin sacerdote que les enseñe, porque a veces nosotros no queremos escuchar a un ser humano, porque nosotros pensamos que ese ser humano es el que nos está enseñando. Debemos nosotros confiar en nuestro Dios, y Dios usa a personas que incluso tuvieron un pasado complicado, y que esas personas que tuvieron un pasado complicado han experimentado la gracia de Dios, están conociendo la buena voluntad de Dios, y al conocer esa buena voluntad nos pueden enseñar a nosotros. Porque ya ellos experimentaron, ya ellos conocieron, ya ellos comprobaron la voluntad de Dios. Y eso nos puede estar enseñando a nosotros. Y sin ley, porque no nos gusta leer la Biblia. Nos aburre leer la Biblia. Y eso Dios no quiere que nosotros permitamos que se nos haga costumbre eso de no leer la Biblia, porque podemos andar sin ley. Dios no quiere que andemos sin ley. Dios quiere que andemos conforme a su voluntad, conforme a su palabra. Dice la palabra de nuestro Dios. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Dios, a Jehová Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. Repitió, le dijo a Asa, mira, Dios ya te salvó a ti, ya te hizo un gran milagro, pero también le ha respondido a los otros. Así también nosotros. ¿Cuántos hemos visto que Dios nos ha respondido a nosotros, pero también a otras personas? Cuando se vuelven a Dios, cuando oran a Dios, cuando se rinden a Dios y Dios los ayuda. Dice la Biblia aquí, y le buscaron y él fue hallado de ellos. Cuando buscamos a Dios, pero muchas veces le dejamos. Dice la palabra, en aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Vemos lo que está pasando a nuestro alrededor. Cuánta aflicción, que no hay paz, no hay paz. Por mucho que lo quiera esconder el gobierno y todo, no hay paz. Hay muchas aflicciones, hay muchos problemas. Dice, y una gente destruía a otra y una ciudad a otra, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Porque si nosotros estamos fuera de Dios, solo trae calamidades. Si estamos alejados de Dios y si nos alejamos de Él, estamos en calamidades. Porque eso produce la lejanía con nuestro Dios. A lo mejor nuestro problema, la aflicción que pasamos o que estamos pasando, es consecuencia de lo que nosotros hicimos. Pero no es porque Dios lo haya mandado, sino porque nosotros muchas veces estábamos alejados de nuestro Dios. Pero dice el 7, pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. ¿Cuál obra? Convertirnos a nuestro Dios, buscar a nuestro Dios, dejar que Él nos transforme. Porque dejar es una acción, es una obra, es algo que tú decides, que yo decido, que todos decidimos. Es una decisión, es una acción, dejar que Dios nos transforme. Porque claro, podemos decir nosotros, no es que fueron a luchar, sí, pero allá en esa lucha el rey Asa oró a Dios, le suplicó a Dios que lo ayudara, porque era 1,000,000 de soldados que estaban en contra de él y del ejército de Judá. Eran muchos en contra de ellos, pero Dios les entregó la victoria. Pero ¿cuál fue la obra? De confiar en Dios, de dejar que Dios obrara en sus vidas. Y ahora Dios quería que ellos se reformaran. Y dice la palabra en el versículo 8. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios, el 8 y el 9. Vamos a leer lo que hizo el rey Asa
después que escuchó las palabras del rey, del profeta Azarías. ¿Cómo nosotros podemos aprender de cómo este rey reaccionó? Así que nosotros también podemos reaccionar. Dice la palabra de nuestro Dios. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año quinto del reinado de Asa. Aquí vemos, el rey Asa escuchó, oyó la exhortación que Dios le había hecho por medio del profeta Azarías, la exhortación que nosotros estamos recibiendo. Él no se entristeció, él no se enojó. Dice, cobró ánimo, cobró ánimo. ¿Por qué? Porque Dios le habló. Muchas veces a nosotros nos enojamos porque se nos dicen cosas como estas, que hemos hecho un Dios a nuestra manera de pensar, que no estamos adorando al verdadero Dios. Nos enojamos por eso, en lugar de escuchar lo que se nos está diciendo. Pero el rey ya se escuchó, oyó y dice, cobró ánimo, cobró ánimo. Porque la palabra de Dios, cuando la recibimos, nos da fuerzas nuevas, nos da ánimo, nos da gozo, nos levanta, nos restaura, nos da vida y nos da dirección. Dice la palabra, y quitó los ídolos abominables de toda la tierra. Y quitó los ídolos abominables. A veces nosotros pensamos que los ídolos abominables solamente son algunos muñecos, solamente son algunas estatuas, son las imágenes, son estampitas. No solamente es eso. A veces un ídolo abominable es que nosotros nos hicimos un Dios a nuestra manera de pensar, no un verdadero Dios, o no el verdadero Dios, porque no hay otro, sino solamente uno, el verdadero Dios. A veces así. A veces nuestro Dios, nuestro ídolo abominable delante de la presencia de Dios es nuestra forma de pensar errónea, nuestra costumbre. Dios nos invita a que abramos nuestro corazón, que lo dejemos que Él nos transforme. Yo no te puedo decir porque no conozco tu vida, es más, no te estoy viendo, pero tú sí conoces tu vida. Y Dios te hace reflexionar en cómo está tu vida, porque lo ha hecho conmigo, en cómo es tu conducta, cómo te diriges, si ya lo estás haciendo por costumbre o si lo dejaste de hacer, si ya te acostumbraste a las cosas del mundo y no estás dejando que Dios te transforme. No te enojes, cobra ánimo, porque la palabra te da ánimo. Y dice la palabra de nuestro Dios, y quita los ídolos abominables, quita lo que te estorba, o quitemos lo que nos estorba, porque Dios nos da sabiduría, no porque estoy acá, soy perfecto, tengo errores, y Dios me hace ver cosas cuando estoy en un error, pero está en mí dejarme ser transformado. Así también te invito a ti. Y Dios te va a enseñar su buena voluntad. La vas a comprobar cuál es la voluntad que Él quiere para ti. Dice, y de las ciudades, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. ¿Qué quiere Dios? Que restauremos la relación, comunión con Él. No solamente, bueno, en ese tiempo pues se levantaban altares donde se hacían sacrificios. Pues el altar es donde nosotros decidimos tener una comunión con Dios. Puede ser tu cuarto, pero que tú decidas restaurar ese altar. O no solamente tu cuarto, sino como te decía hace rato, puede ser en todo momento, que tus pensamientos sean agradar a Dios, honrar a Dios en todo lo que haces. Así se restaura la comunión con Dios. La comunión ellos la interpretaban en ese tiempo
con reparar un altar, con levantar un altar donde se hacía sacrificio. Esa era la manera de que se tenía comunión en ese tiempo. Ahora nosotros es como Jesús nos ha enseñado en tener una comunión, una vida agradable a Dios. Como Él dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, del Padre. La voluntad del que me envió, la cual les dice la palabra es buena, agradable y perfecta para nuestra vida. Pero tenemos que dejarnos transformar. El rey Asa hizo eso, restauró. Dice, después reunió a todo Judá, a Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín y de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová, su Dios, estaba con él. Cuando nosotros nos convertimos a nuestro Dios, vienen las personas también. Porque si nosotros nos convertimos a Dios y dejamos que Él nos transforme, Él mismo hace ver que está con nosotros. Y los demás también van a querer. No necesitamos nosotros obligar a las personas, que era lo que también a mí me pasaba hace algunos años. Que quería yo también obligar a las personas que creyeran al Señor Jesús, pero no, mejor me rindo al Señor y dejo que Él se deje ver en mí. Y los demás van a querer de Él. Y así ha pasado. Así el rey Asa dice que los demás se reunieron y vinieron a él porque veían que Dios estaba con él. Si queremos que vengan los demás a nuestra vida, al Señor Jesús, tengamos comunión con Él. Y cuando tenemos comunión con Él, reflejamos que Él está con nosotros y los demás también quieren. Así que nosotros vengamos a Él. Dice la palabra en el versículo 12. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Dice, entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. ¿Cómo quiere Dios que nosotros nos convirtamos a Él? De todo nuestro corazón y de toda nuestra alma. Que rindamos toda nuestra voluntad a Él. Eso a Él le agrada. Dice la palabra en el versículo 14. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompeta y de bocinas. Con gran júbilo, con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. A Dios le agrada la adoración, pero primero tiene que ser con todo el corazón y con todo el alma. Así que yo hoy les invito a que dejen que Dios les transforme. Dios quiere hacerlo. Dios nos ha ayudado a todos, pero Él quiere que nos volvamos a Él. Quiere que dejemos que nuestra vida sea reformada por Él. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre poderoso de mi Señor Jesús, te doy gracias una vez más, Padre, por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia, por hablarnos, Señor, porque tú no nos dejas sin dirección, tú no nos has abandonado, sino que hoy, Señor, nos has permitido tener la oportunidad de nuevamente recibir tu misericordia, recibir dirección, recibir disciplina, Señor, porque tú eres bueno y tú nos amas. Gracias, Padre. Te pido, Padre Celestial, que nos ayudes a andar conforme a tu voluntad, que nos abras el entendimiento, el corazón, Señor, para ver lo que está mal y lo que a ti no te agrada, Padre. Te suplico, Padre, por las personas que hoy están decidiendo, Señor, retomar, restaurar, reformar su vida, restaurar esa comunión contigo, Señor, esa relación. Te pido que los bendigas, Padre. Te pido, Señor Jesús, que te manifiestes a sus vidas, así como dice la palabra, que si nosotros estamos a ti, si nosotros te buscamos, te vamos a encontrar. Yo lo sé, Señor, porque lo he visto en mi vida. Gracias, Padre Celestial. Bendice a las personas que estuvieron conectadas, que nos estuvieron escuchando, que estuvieron aquí, Señor, escuchando lo que tú nos estás diciendo. Gracias, Padre Celestial, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.